Sean bienvenidos a nuestra cápsula informativa número 2 en nuestra materia sobre principales contratos civiles. Y anteriormente estábamos hablando sobre aquellos vicios del consentimiento que de alguna manera dentro de su clasificación, las circunstancias y de acuerdo al contrato nominado o inominado que se esté realizando, pues también podríamos encontrar la posibilidad de una nulidad. Y sin embargo, hablar de estas nulidades es importante que se reconocen por medio de la forma, porque la forma es cuando la ley exige determinada forma para la celebración de un contrato y dicha formalidad es un elemento de validez del propio contrato, ya que en la omisión de esta formalidad exigida por la ley hace que el contrato en cuestión pueda ser impugnado de nulidad relativa. Y aquí hablaremos de esta vertiente sobre lo que significa pues la nulidad relativa y es cuando dándose los elementos de validez, capacidad de las partes, ausencia de vicios del consentimiento o de la voluntad, forma de manifestar la voluntad o que el objeto, motivo o fin sea lícito, pero no se haya expresado como lo dispone la ley. Por lo tanto, la nulidad absoluta es aquella que resulta que dándose los elementos esenciales, lo sean de manera imperfecta, es decir, si el objeto va contra normas de orden público o si la voluntad no se manifiesta en los términos exigidos por la ley. Recordemos que si existe una nulidad relativa, podría haber la posibilidad de poder recomponer esta parte, siempre y cuando la ley nos lo permita, y la nulidad absoluta nos dejaría sin los efectos jurídicos que pueden producir los contratos. Ahora bien, dentro de la forma de el contrato, la forma exige en nuestros días no porque se atribuya a las palabras en sí o a las fórmulas escritas o pronunciadas determinadas o con determinada fuerza, sino por otros motivos, interés público en evitar los litigios, dotar de precisión a las obligaciones asumidas y de seguridad a ciertos bienes de mayor importancia, inducir a mayor reflexión a las partes contratantes, ventajas todas estas que explican la formalidad exigida en la mayor parte de los contratos reglamentados. Pues en efecto, por una parte, nuestro legislador declara a manera de enunciado teórico y como un principio general la consensualidad en la celebración de todos los contratos y señala como una excepción también teórica la formalidad para la celebración de determinados contratos. Pero por otra, se advierte que al analizar cada uno de los contratos, en particular que la gran mayoría de contratos expresamente reglamentados por el Código Civil son contratos formales. La realidad es que reglamentar los contratos en especial se convierte en una regla general, en excepción y la excepción en la regla general. Recordemos que distintos códigos también, como es el de 1884, hacen mención precisamente sobre las formas o la forma, ¿no?, de los contratos y al mismo tiempo prohibió pues la práctica existente de permitir a una de las partes demandar judicialmente a la otra el otorgamiento de la formalidad omitida. Así es que esta forma del contrato pues también nace de aquellos orígenes del derecho romano, por eso habla de la forma ab substantiam y la forma ad solentiam, y la forma del elemento necesario para la existencia de un determinado contrato, y la falta de forma afecta la validez de su existencia. Y en la forma ad probatione, pues la forma requerida es como prueba de negocio y la falta de forma no afecta a su validez de existencia. Por lo tanto, la forma exigida por la ley para la celebración de un determinado contrato debe observarse tanto en la oferta o policitación como en la aceptación de la misma, siendo una aplicación de esta regla el caso de la aceptación de la donación y en cambio una excepción a ella ocurre como la aceptación tácita de el mandato. Como siguiente punto, pues al momento de obtener ya los elementos de validez, de existencia y de eficacia concretos y la formalidad que le corresponde al mismo contrato, llegamos a la legitimación del contrato. Y por regla general, toda persona capaz jurídicamente, recordando estos puntos también sobre la capacidad jurídicamente, ya que vamos a hablar la capacidad tanto de goce como la de ejercicio para poder obtener
básicamente las obligaciones, y en aquellos que pues fueren beneficiarios y necesitaran representar un patrimonio, pues también se necesitaría esta pauta en cuanto si necesitara un representante legal o fuera incapaz. Y por lo tanto, todos los efectos jurídicos de este recaen sobre el patrimonio de dicha persona sin perjuicio de que tales efectos puedan desaparecer por falta de alguno de los elementos de validez. De acuerdo a la legitimación, pues de esta pauta nace la interpretación de los contratos, pues ya que existen normas para interpretar otras normas jurídicas y normas para interpretar los contratos, es decir, la interpretación preponderantemente subjetiva. Los puntos de interpretación más importantes a estudiar dentro también y aplicados dentro de la práctica son considerados como la interpretación subjetiva. Y la interpretación subjetiva se trata del hecho fundamental que sirve para interpretar el contrato, es la voluntad interna y la intención común que las partes han exteriorizado a través de las palabras, de los términos o de las cláusulas que han empleado ellas al celebrar el contrato. Debido a esto, cuando los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, es decir, in claris non fit interpretatio. Por esta misma razón, lo que ante todo debe buscarse al interpretar el contrato es la intención de los contratantes. Tiene tanta importancia también la intención común o la voluntad interna de los contratantes en la interpretación del contrato, que cuando no es posible descubrir frente a las dudas, equívocos o ambigüedades de las palabras o cláusulas empleadas por los contratantes, cuál fue la voluntad interna o la intención común de los mismos, el contrato se considerará nulo, dado que en el fondo no hubo en este caso un acuerdo de voluntades. En el punto 2, la interpretación objetiva es reconocido cuando las normas subsecuentes son para eliminar dudas o ambigüedades en las palabras, términos o cláusulas del contrato, y por esta razón se les llama normas de interpretación objetiva o abstracta. Dentro de este grupo de normas, hay que mencionar desde luego que el principio de la conservación del contrato, el cual puede considerarse como una importante aplicación de la siguiente regla. Si alguna cláusula de los contratos admitiera diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca sus efectos. Y dentro del punto número 3, la interpretación integradora, muy ligada a la interpretación del contrato, es la cuestión relativa a la integración del contrato, ya que, como hace notar el autor Planiol, es muy raro que las partes al celebrar en el contrato tengan presentes todas las consecuencias, alcances y efectos que va a tener el mismo contrato, por lo que es indispensable integrar el contrato completando con normas supletorias establecidas por el legislador las omisiones o lagunas que en su caso se presenten, así como también podría suceder alguna laguna legal, que la ley sería el camino correcto o la guía que habrá que seguir para no caer en ambigüedades. De acuerdo a estos puntos de interpretación, pues ya continuaremos con el siguiente tema en la cápsula informativa. Gracias.